Después del paréntesis de fin de año, de Navidades y de Año Nuevo, que estuvimos predicando de otros temas, ahora retomamos otra vez a nuestro personaje. No sé si os acordáis del personaje profeta del Antiguo Testamento que estamos compartiendo. Estamos hablando de nuestro amigo Eliseo, aventuras y desventuras de Eliseo con reyes, con personajes importantes, con gente sencilla. Él se relacionaba con cualquier tipo de persona y llevaba la palabra del Señor a donde el Señor lo ponía, ¿no? Hoy el Señor nos trae a cada uno de nosotros un aviso para que estemos atentos, para que estemos alerta en nuestra vida. No solamente que estemos atentos a su palabra, por supuesto, sino que estemos atentos en nuestra vida. Eliseo está hoy relacionándose con dos reyes. En la historia que vamos a ver hoy está relacionándose con el rey de Israel y con el rey de Siria. Y es curioso porque el viernes estuvo Ana compartiéndonos acerca de nuestros hermanos cristianos en Siria, ¿no? Lo que están sufriendo, y nosotros desde aquí estuvimos intercediendo por ellos. En Siria ha habido unos acontecimientos últimamente, estoy hablando de ahora, en el que el rey tuvo que huir a Rusia. Bashar al-Assad, el rey de Siria, tuvo que ir a Rusia y ahora está gobernada por una república islamista. Entonces, es curioso que el viernes estuvimos intercediendo por nuestros hermanos allí, y hoy, la historia de hoy, habla también del rey de Siria. Yo he titulado el mensaje de hoy como la importancia de conocer las tácticas de nuestro enemigo. Por eso decía que tenemos que tener un aviso del Señor, ¿no? Cómo nuestro enemigo, que todos sabemos quién es, que es Satanás, qué táctica usa para llevarnos a su terreno, confundirnos y engañarnos. Él en la mentira se mueve como pez en el agua. La palabra del Señor dice que es padre de mentira, ¿no? Entonces, el título del tema de hoy es la importancia de conocer las tácticas de nuestro enemigo. Los deportistas, algunos, la mayoría, ¿no? E incluso los equipos de fútbol, equipos de baloncesto, se pasan mucho tiempo estudiando al contrincante. Incluso algunas veces en las concentraciones se pasan más tiempo que entrenando, ¿no? Viendo por dónde pueden atacar o por dónde pueden conseguir una victoria, sabiendo cuáles son las debilidades de su enemigo, ¿no? Un tenista, por ejemplo, si se da cuenta que su contrincante, pues por la parte izquierda o por la derecha va más flojo, pues va a atacar por ahí. Entonces, por eso quería hacer hincapié en que es importante que conozcamos no a nuestro enemigo, porque nuestro enemigo ya el Señor le ha dicho que es mentiroso y padre de mentira, pero sí las tácticas que usa para engañarnos a nosotros. Vamos a poner el pasaje en cuestión. Ayudáis, lo ponéis. Segundo libro de los Reyes, capítulo 6, versículos del 8 al 13. Segundo de Reyes 6, del 8 al 13. Ahí lo tenemos, muy bien. Tenía el rey de Siria, lo voy a leer por aquí, tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y en tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? O sea,
¿quién de vosotros es el traidor que le dice al rey de Israel nuestra artimaña y todo lo que nosotros vamos a hacer? Entonces uno de sus siervos dijo: no rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo, que está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él le dijo: id, mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Esa es la palabra del Señor de hoy. La historia tiene que ver pues con la larga enemistad que traían Israel y Siria. Son dos vecinos que hemos visto en la historia de Eliseo, que tenían una enemistad continua con el paso del tiempo, ¿no? El rey de Siria, dice la historia, que había reunido a su plana mayor, había reunido a sus siervos, a sus generales, para hacer una estrategia y atacar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Era una estrategia que jugaba con el factor sorpresa, porque los otros no sabían nada, entonces ahí llevaba mucho que ganar, ¿no? Esa era la... Y a mí me llamaba la atención, haciendo un poquito paréntesis, que en este pasaje no se nombra, no se dice el nombre de ninguno de los reyes. No se dice el nombre del rey de Israel, no se dice el nombre del rey de Siria. Y es curioso, ¿no? No se dice el nombre del criado de Eliseo. Sabéis que Eliseo tenía un criado, se llamaba Giezi, que cuando hablamos del general sirio que se limpió la lepra obedeciendo al Señor, y que en un principio él quería hacerlo a su manera, él quería encontrar la sanidad y la salvación haciéndolo a su manera, y hasta que no se bajó del caballo, se bajó de su orgullo, se despojó, que todo se puso de manifiesto su pecado y no hizo las cosas como el Señor se las mandó, no se sanó. Pues este criado de Eliseo, por una desobediencia, no sé si os acordáis, pero bueno, en YouTube están las predicaciones, ¿no? Por una desobediencia, él le heredó esa lepra, ¿no? Entonces Eliseo tenía ahora otro criado, otro ayudante, pero no se menciona aquí tampoco ni el nombre de los reyes, ni el nombre del criado de Eliseo, ni tampoco el nombre del general, del siervo del rey de Siria, que le avisa y le dice: ay, rey, señor mío. Es Eliseo el que está dando la información de toda la campaña militar que estamos preparando. Por el contexto, y según algunos historiadores, pues podemos suponer que el rey de Siria, el rey de Israel, perdón, era Joram. Vamos a leer quién era Joram. En Segunda de Reyes, capítulo 3, una hoja más atrás, un par de hojas más atrás. Segundo libro de Reyes, capítulo 3, versículo 1 al 3, dice: Joram, hijo de Acaz, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho. Pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y no se apartó de él. Ese era el rey de Israel, un idólatra. El hijo de Acaz, que si recordáis la historia de Elías, Acaz, bueno, su mujer, Jezabel, quería matarlo. En menos de 24 horas quería matarlo. Eso está en el primer libro de los Reyes, capítulo 19, por si queréis luego verlo, ¿no? Ese era el rey de Israel. El rey de Siria era Ben-Hadad II, según los historiadores, ¿no? Porque la palabra del Señor no nombra a ninguno. El siervo del rey de Siria, nos lo podemos imaginar. ¿Quién conocía también a Eliseo? ¿Quién sabía de sus poderes? ¿Qué general del ejército de Siria podía conocer también a Eliseo? Luego lo veremos quién era, ¿no? Y el criado de Eliseo se desconoce el nombre, ¿no? Entonces, a mí me llamaba la atención que la palabra del Señor no da detalles de nombres propios. En otros pasajes sí, pero en este no. Y es que el Señor, en esta historia,
no quiere que haya ningún protagonista. Si os fijáis en el pasaje, los únicos protagonistas que hay son Dios mismo y Eliseo. Eliseo es la palabra de Dios. Eliseo era el profeta. Eliseo era el que llevaba la voz de Dios en el Antiguo Testamento en su tiempo. Entonces, el Señor nos está mandando un mensaje esta mañana. No le gusta el protagonismo. Es verdad que podemos felicitar a los hermanos que tocan bien, que cantan bien, que hacen bien su ministerio, pero el protagonista, el principal en la iglesia es Dios y su palabra. No se puede hacer ninguna actividad que no vaya conforme a la palabra de Dios. Entonces, por eso el Señor en este pasaje no da nombre. Solamente el protagonista es él y Eliseo, que es la palabra de Dios. Dice el rey de Israel, el rey de Siria, pero no da nombre, ¿no? Eliseo no confiaba mucho en este rey, ¿no? El rey Jorán, el rey de Israel, a pesar de ser el rey de Israel, pero él no confiaba mucho en él. Y ni le tenía mucho aprecio, ¿no? En Segunda de Reyes 6:31, en el mismo capítulo que estamos viendo, una hoja más adelante, fijaos lo que dice el 31. Y él dijo, el rey de Israel estaba hablando, y él dijo: así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Quería matarlo, a Eliseo, pero a pesar de ser un idólatra, a pesar de no ser del agrado de Eliseo, Eliseo le avisa de que corría un peligro. Había un peligro para el pueblo de Dios, había un peligro para el pueblo de Israel. Y las tácticas que estaba usando el enemigo, que en este caso era el pueblo sirio, el ejército sirio, jugaban con el factor sorpresa, querían hacerle una emboscada y hacer una invasión a Israel. No era una incursión como hacían en otras historias que hemos visto, ¿no? Sino que era una invasión en toda regla, ¿no? Querían eliminarlo. El pueblo de Israel estaba en peligro de muerte, iba a ser atacado por el enemigo. Y eso era motivo más que suficiente pues, para que Eliseo avisara al rey, ¿no? Hermanos, nosotros estamos en peligro de muerte constantemente, pero gracias a la palabra del Señor que nos avisa, gracias a la palabra del Señor que nos enseña cuál es el camino a la salvación, hemos sido avisados y somos avisados en esta mañana, ¿no? El enemigo está usando unas tácticas que ahora después veremos, unas tácticas para que no conozcáis al Señor. Está usando unas tácticas para atacar, para llevaros a su mentira. Sin embargo, Eliseo, aquí en la historia, va y le avisa al pueblo de Israel. Cuidado, no pases por allí, y si pasas ya sabes que ahí está la tentación. Hoy en nuestros días, las amenazas que tenemos nosotros como pueblo de Dios no son las mismas que tenía en su día el pueblo de Israel. Pero Satanás sabe cómo usarlas, ¿no? ¿Cuáles son las amenazas que tenemos hoy como creyentes en el mundo? ¿Qué es lo que más amenazado está? Para mí, la crítica y el desprecio a la palabra del Señor es una de las tácticas y de las amenazas que tenemos. Cualquier cosa, a cualquiera que le hablemos y decimos, así dice la Biblia, así dice la palabra del Señor, ya lo tenemos con los oídos casi tapados, casi sin escucharnos. Estamos viendo como cada día se aprueban leyes totalmente contrarias a la palabra del Señor y tienen mayoría. Ese es uno de los peligros que hoy tenemos como pueblo de Dios, ¿no? En su tiempo, en el tiempo de Eliseo eran otros, ahora tenemos estos peligros, ¿no? El materialismo. Damos más valor a lo material que a lo espiritual. La inmoralidad, el egoísmo, el orgullo, etcétera, etcétera, son peligros que hoy en día tienen sobre nosotros como hijos de Dios, no como creyentes.
que tenemos que estar luchando constantemente con ellos. Y la palabra del Señor nos da las armas y nos dice cuáles son las armas necesarias para enfrentarlo. La palabra del Señor nos enseña hoy, entre otras cosas, a no callar ante estos peligros. Y si aplicamos este pasaje a nuestra vida personal, cada uno, nosotros también estamos siendo atacados. Estamos siendo atacados por un enemigo que está tramando un ataque sorpresa. Satanás no descansa. Satanás no descansa. Está actuando continuamente. Busca a quien devorar. Y cada uno sabemos las tentaciones que estamos sufriendo o que podemos sufrir, ¿no? Pero sí es verdad que está tramando un ataque sorpresa. Y sobre todo cuenta con más experiencia y más inteligencia que nosotros. Es más inteligente que nosotros. Y yo me acordaba de dos pasajes, ¿no? Pero vamos a recordar uno. El pasaje de Génesis 3, del 1 al 6, es la tentación de Eva. Génesis 3, del 1 al 6, si lo podéis poner, Loida, por favor. Y vamos a ver algunos errores que cometió Eva cuando fue tentada, ¿no? Para que nosotros aprendamos a conocer un poquito la táctica, vamos a empezar a conocer un poco la táctica y la estrategia que tiene Satanás con nosotros. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Cuántos errores cometió Eva para llegar ahí? ¿Cuánta desobediencia al Señor? Vamos a ver algunos de ellos. Lo primero que yo veo ahí es que ella se acercó al árbol sola, se acercó al lugar de la tentación, al lugar de la prohibición, donde el Señor le había dicho que no, y fue sola. Luego, otro error que yo veo de Eva es que entró en discusión con la serpiente, con Satanás disfrazado. Es un maestro disfrazándose, se disfraza hasta de ángel de luz, o sea que es astuto, ¿no? Y era más astuto que ella. Sin embargo, entró en discusión cuando le dijo que Dios os ha dicho. Sí, el Señor nos ha dicho. Yo me imagino pensando el otro día en la predicación de José, cuando la tentación con esa mujer que insistía en que se acostara con él, en entrar en discusión con ella, en entrar a negociar, a razonar. Lo que hizo fue salir corriendo, cosa que no hizo Eva, y cayó. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta, y aprendemos de los errores que cometió Eva, es que permitió que Satanás pusiera en duda la palabra del Señor. Con que Dios os ha dicho. Le estaba metiendo dudas. Pero no solo la puso en duda, sino que le dijo, el Señor dice, ciertamente moriréis. Y ella dijo, no moriréis. La serpiente dijo, no moriré. Contradijo la palabra del Señor. Otro de los indicios, ¿no?, que podemos tener, y que no demos por bueno cuando alguien dice cualquier cosa contraria a la palabra del Señor. O cuando alguien da por bueno una cosa que va contraria a lo que el Señor dice que no es bueno. Y también cayó Eva ahí. Y otro de los errores que yo veo que cometió, que nos sirven para aprender a nosotros también,
es que codició ser igual a Dios. Yo ya no tengo que dar cuenta a nadie, yo ya sé distinguir entre el bien y el mal y mis decisiones las tomo yo. Ese pastel le puso Satanás, ¿no? Es que sabe Dios que será igual que él. Cuando tomes del árbol, será igual que él. Y luego dice en el último, en el 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, las cosas de la comida, que era agradable a los ojos, las cosas que entran por los ojos, y codiciable para alcanzar sabiduría. Los 3 sitios donde nos ataca Satanás, ¿no? Porque la estrategia de Satanás, sin duda, es sembrarnos dudas, que es lo que consiguió con Eva. Si lo comparamos con la tentación de nuestro Señor, que también fue tentado, pero el Señor no cayó. Sin embargo, Eva sí cayó, ¿no? Satanás nos siembra dudas, nos siembra confusión, nos llena de mentiras. Es más listo que nosotros. Enfoca nuestra mente a lo mundano, hace que le demos más importancia a las cosas del mundo que a las cosas de Dios, que a las cosas espirituales. Es otra estrategia de Satanás, ¿no? Nos pone en nuestro trabajo, que tenemos que proveer para nuestra familia, muchísimas cosas engañándonos para apartarnos del Señor, para que no entendamos que la prioridad es nuestro Dios, ¿no? Nos pone la codicia como algo bueno, no es malo que codiciemos esto y nos esclavicemos con ciertas cosas. Eso no es malo. Es que Él nos conoce perfectamente y sabe nuestros puntos débiles. Y por eso los deportistas, cuando estudian al contrario, buscan sus puntos débiles para atacarle por ahí, ¿no? Pues lo mismo hace Satanás con nosotros. Ya estamos conociendo las tácticas del enemigo y cómo actúa con nosotros, ¿no? Nos conoce perfectamente, sabe dónde fallamos y ahí ataca. Todo el mundo no nos ataca por el mismo sitio. A cada uno sabe dónde tocarle, ¿no? Como lo sabe, ahí va. Siempre está maquinando un ataque sorpresa, lo que pasa como a los sirios. Los sirios en esta ocasión estaban maquinando un ataque sorpresa con mucho tiempo porque sabían que los otros no desconocían totalmente sus planes, ¿no? Igual que nosotros desconocemos totalmente los planes de Satanás que tiene para con nosotros. Lo que sí sabemos es que algo está maquinando y que no para. Y que está buscando a quien devorar. Constantemente, ¿no? Y lo que quiere conseguir es desestabilizarnos espiritualmente y que no seamos útiles en la obra del Señor. Que no seamos útiles en la obra del Señor. Y por supuesto, que no conozcamos su palabra. Que no le demos la importancia de prioridad que tiene. Y a los que no han aceptado la salvación, que no la acepten, que es mentira. Esas son las artimañas de Satanás, ¿no? En aquellos momentos, Joram, que era el rey de Israel, en el pasaje que estamos viendo, no sabía nada de lo que se estaba fraguando a su espalda, él no sabía nada. Él estaba tranquilo y estaba sin ningún problema, ¿no? Pero a nosotros nos puede pasar lo mismo. El enemigo conoce perfectamente nuestros puntos débiles y juega con el factor sorpresa. No sabemos por dónde nos va a atacar. Ya el Señor nos avisa, ¿no?, de cómo actúa. Cualquier cosa que sea contraria a la palabra del Señor, ya se nos enciende la alerta, ¿no? Y en el pasaje de hoy, Eliseo avisa al rey del peligro. La palabra del Señor, que era Eliseo, que era el portador de la palabra, el profeta de Israel, la palabra del Señor es la que nos avisa del peligro. Nos dice cómo actúa. El Señor puede poner a alguien en su palabra, en una predicación, en un devocional en nuestra casa leyendo su palabra, o puede poner a un hermano o a una hermana para que avise y nos avise a nosotros de nuestros puntos débiles, de nuestros peligros, de nuestro carácter, que pueden ser ataques del enemigo. Es curioso, el enemigo usa hasta nuestros propios razonamientos para engañarnos. Nos distrae, nos pone distracciones, usa cosas que no podemos ni imaginar, que nosotros le decimos que sí, que lleva razón, ¿no?, porque nos convence. Por eso es importante el alimento de la palabra del Señor contigo, ¿no? Y yo he sacado algunos puntos, como 6, de cómo debe reaccionar un creyente cuando es amonestado, cuando es avisado.
El primero, no que vaya en el orden de importancia, sino el primero que yo he puesto es que cuando uno es amonestado, y yo creo que todos nos hemos visto en esa situación, ¿no? Que hemos sido corregidos. Que ha venido un hermano o unos hermanos y nos han corregido, o alguien. Lo primero que es escuchar con atención y con humildad, porque la corrección puede ser una oportunidad para no darle una oportunidad, aunque repitamos, a Satanás. Puede ser un aviso de que vamos mal. Y el hermano, con todo su amor y con toda su oración antes, se acerca a nosotros para avisarnos. Lo primero es escuchar. Lo segundo, reflexiona. Examínate delante de la palabra de Dios. Pues el hermano puede ser que lleve razón. Muestra el agradecimiento a la persona o personas que te han amonestado. Siéntete agradecido porque te están haciendo un favor. ¿Qué hubiera pasado si Eliseo no le hubiera avisado al rey Joram, al rey de Israel, del peligro? Hubiera habido invasión, ni se lo esperaban ellos, una emboscada tremenda. Damos gracias al Señor, ¿no? Otro paso y otra reacción de un creyente ante una amonestación es arrepentirse. Si la amonestación está señalando un pecado o un error, el creyente debe arrepentirse sinceramente y buscar corregir su comportamiento, ¿no? Orar también es otra actitud. Busca la guía y fuerza en la oración para tener paz y sabiduría sobre cómo responder cuando eres amonestado o corregido. Y una cosa que solemos caer mucho es ponernos a la defensiva. Cuando alguien viene a corregirnos o a amonestarnos por alguna causa, nos ponemos a la defensiva y decimos, anda que tú. Esa es una actitud del corazón humano que tiende a eso. Hay que intentar mantener una actitud abierta y receptiva. A veces tenemos que luchar con reacciones negativas. A veces nos vienen reacciones negativas a nosotros cuando somos amonestados o cuando amonestamos a alguien. Ignoramos la amonestación, no la tomamos en serio, le quitamos importancia. Decimos, bueno, yo pensé que esto no tenía importancia. Y no hacemos caso y seguimos, ¿no? Culpamos a otros, eso sí lo solemos hacer, ¿no? Como hemos dicho, echamos balones fuera, eso habrá sido otro, eso no ha sido yo, ¿no? Incluso culpamos a los que nos amonestan también, para quitarnos nosotros la culpa, ¿no? A veces guardamos rencor y queremos vengarnos por nosotros mismos contra la persona que nos amonesta. Eso sí puede dañar la relación, ¿no? No debe dañar la relación cuando alguien nos amonesta. Ahí no debe dañar la relación cuando nos amonesta, con amor y conforme a la palabra de Dios. Pero cuando intentamos guardarle rencor a esa persona, o vengarnos por nosotros mismos, eso sí puede dañar la relación. Y es peligroso, ¿no? Porque somos cuerpo de Cristo. Fingir, aparentar que se acepta bien la crítica, la amonestación, pero no hace ningún cambio. El comportamiento sigue igual. Esa es otra actitud que podemos tener, ¿no? En 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, puedes ponerlo, Loida. 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, los versículos 12 y 13. Fijaos lo que dice la palabra del Señor en el Nuevo Testamento. 1 de Tesalonicenses 5, 12 y 13 dice: rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Pues yo quiero darle gracias al Señor en esta mañana por los hermanos y hermanas que en alguna ocasión me amonestaron, me corrigieron con amor, porque realmente evitaron una catástrofe, ¿no?
y tenemos que tener una actitud abierta cuando somos amonestados, porque realmente el Señor siempre usa a hermanos y usa a circunstancias, predicaciones, su palabra, para que rectifiquemos quizás de una desobediencia a Dios o de una catástrofe peor, ¿no? Y yo pensaba, ¿qué cosas pueden ser en mí o en nosotros como iglesia blanco del enemigo? Eso es curioso como el Señor nos está hablando tanto de nuestro enemigo en las últimas predicaciones. Y hay varias, ¿no? Yo tengo 4 cosas, pero hay muchas que pueden ser blanco del enemigo. Él, como nos conoce perfectamente, sabe a dónde atacar y en qué faceta atacar a cada uno. Pero para mí, la primera es que ataca la fe. Ataca nuestra fe. Intenta debilitar nuestra fe, siembra duda. Y nos siembra dudas sobre la salvación, nos siembra dudas sobre la existencia de Dios, sobre su amor, sobre sus promesas. Como hizo con Eva, ¿no? Con que Dios te ha dicho. Le estaba poniendo en duda la palabra del Señor, ¿no? También blanco puede ser nuestra mente, que también estamos viendo mucho de eso, hasta el último domingo, ¿no? Y es que el Señor Satanás usa nuestros pensamientos negativos, confusión, mentira, hace que desviemos nuestra atención de las verdades bíblicas, que no le prestemos, nos desanima en nuestro servicio. Todo eso, creo que me entendéis, ¿no? Todos hemos pasado por alguna situación así, en la que hemos sido blanco y nos ha atacado Satanás, ¿no? Y nos ha dicho, nos ha creado desánimo en nuestro servicio, nos ha creado... Él quiere dejarnos sin fruto y que nuestro ministerio no dé fruto. Eso es lo que Él quiere, ¿no? Otra de las cosas que ataca también son las relaciones entre creyentes. Intenta crear discordia y conflictos entre los creyentes porque intenta romper la unidad del cuerpo de Cristo, del cuerpo del Señor. Ataca la moralidad, intenta alejarnos de los principios bíblicos con engaño, convenciéndonos de que no es malo, pero qué malo es. Y lo consigue, ¿no? Él sabe a quién. Anula el proceso de santificación del creyente. El creyente lleva un proceso en su vida de santificación que va creciendo hasta que lleguemos a la estatura y estemos en la presencia del Señor, ¿no? Pero Satanás intenta anular ese proceso de santificación en nosotros y nos desvía del propósito del Señor para cada uno. Tenemos que tomarnos en serio la advertencia de la palabra de Dios en cuanto a la estrategia del enemigo. No es una broma, ¿no? Tenemos que tomárnoslo en serio. En este caso, en el pasaje de hoy, el rey de Israel se tomó en serio la advertencia. Llegó el profeta de Dios Eliseo, le avisó y se lo tomó en serio. ¿Qué hizo? Pues que se cuidó y evitó pasar por donde estaba el peligro. Y si tenía que pasar por allí, pues ya iba precavido, ya sabía cómo pasar, ¿no? Ya iba avisado. En cambio, el rey de Siria tuvo una actitud diferente, ¿no? El rey de Israel tuvo una actitud buena, pero el rey de Siria estaba furioso, estaba enfadado, porque él sospechaba que había un traidor entre sus generales, entre sus siervos, ¿no? Y en el versículo 12 del pasaje que estamos viendo, dice, entonces uno de sus siervos, de pronto uno de los generales, pide la palabra y le informa al rey. Dice, ay, Señor, mi rey, es Eliseo, el profeta de Israel, el que daba la información a Joram, rey de Israel. Es el que daba la información. No es que haya ningún traidor aquí entre nosotros, es Eliseo. Y yo me preguntaba quién podía ser ese general, que conocía también a Eliseo, que conocía los poderes que tenía como profeta de Dios. Y yo pensaba, alguien que la conoció personalmente, conocía sus capacidades por experiencia propia. ¿Y quién podía ser sino Naamán, el general Naamán, el que curó de la lepra, que fue en busca de él? Él conocía perfectamente las capacidades por su experiencia, ¿no? Muchos comentaristas piensan que fue Naamán,
el general que alzó la mano y le avisó al rey, ¿no? Al rey sirio. Pero la palabra del Señor nos da el nombre, como hemos dicho, para que nos demos cuenta de que el Señor es Dios sobre todo, y para que el Señor es el que conoce nuestras palabras y lo que hacemos, nuestros pensamientos y nuestras motivaciones. Y no dio el nombre de quien avisó que podía ser Eliseo el que estaba informando, ¿no? Y me gusta mucho cómo habla el rey David, porque esto que estamos viendo es la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. En el Salmo 139, el rey David habla todo el Salmo sobre eso, sobre la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Vamos a leer los versículos del 1 al 4 del Salmo 139. ¿Queréis me acompañar? Salmo 139, del 1 al 4. Dice la palabra del Señor: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Así es. Ese es el atributo del Señor, ¿no? Y ese es el segundo punto que quería comentaros en esta mañana. La omnipresencia y la omnisciencia de Dios. ¿Qué supone para nosotros, qué supone para mí el saber que el Señor lo sabe todo y que está presente en todos sitios donde yo voy? ¿Cómo reacciono cuando sé que el Señor conoce hasta mis pensamientos? Complicado. Tenemos que arrodillarnos y pedirle perdón al Señor cada momento. Nos libera ese pensamiento, dice el Salmo 139, dice David en el versículo 6, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando sabemos que el Señor lo sabe todo y está en todos sitios? ¿Nos agobia o nos libera? Para el rey de Siria era un pensamiento aterrador, era tremendo. No podía soportar, ¿no?, que nadie conociera sus pensamientos y su estrategia. Pero en cambio para el rey de Israel fue una liberación. Él se liberó. Y es que los atributos de Dios deberían ser un gran consuelo y ánimo para los creyentes. Como hemos visto en el versículo 6 del Salmo 139, ¿no? Hay personajes en la palabra del Señor que para uno supuso temor y para otro supuso alegría el saber que Dios era omnisciente y omnipresente. Por ejemplo, en Génesis 28, 16 al 17, Génesis 28, 16 al 17, la experiencia de la presencia de Dios le ocasionó temor a Jacob. El saber que el Señor estaba allí, presente, le ocasionó temor. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía, y tuvo miedo. Y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y tuvo miedo. Si en nuestro caminar con Dios, en nuestra vida diaria como creyentes, hay pecados sin limpiar, el conocimiento de que Dios lo sabe todo y está en todos sitios no será una alegría para nosotros. Si hay un pecado sin confesar, será motivo de agobio y preocupación. Ben-Hadad, que era el rey de Israel, cuando supo que Eliseo era el profeta de Dios y por lo tanto el portador de su palabra, reaccionó mal, no reaccionó bien, no reconoció su culpa, lo primero. Como hemos visto, una de las primeras reacciones cuando somos amonestados es reconocer nuestra culpa, si realmente es correcto, ¿no? No reaccionó, no reconoció su culpa, al contrario, mandó un ejército para matar y anular al que llevaba el consejo de Dios, a la palabra de Dios. No le hizo caso a la palabra de Dios, la cerró. A veces la palabra de Dios nos confronta
y nos está diciendo claramente, y nosotros cerramos la palabra de Dios, no la escuchamos. La clara intervención de Dios que estuvo aquí no le llevó al arrepentimiento. ¿Cuántas personas le hablamos del Señor y el Señor se manifiesta y creen que existe? Pero no les lleva al arrepentimiento, no dan el paso, ¿no? Y yo pensaba, ¿cómo reacciono yo sabiendo que el Señor está en todos sitios y lo sabe todo? Pues hay varias cosas, ¿no?, que quiero comentaros sobre esto. Para un cristiano, el saber que Dios está en todos los sitios y lo sabe todo, lo primero que le debe dar es seguridad. Sentirse acompañado en todo momento, sean las circunstancias que sean. Yo lo estoy pasando mal, estoy pasando por una situación tremenda, pero sé que el Señor está a mi lado. Como decía Pablo, ¿no? Al final de su vida, dijo el apóstol Pablo, todos me han abandonado, pero el Señor está conmigo. Me anima a vivir conforme a la palabra de Dios, porque soy consciente de que mis actos y mis pensamientos están siempre bajo la mirada de Dios. Si yo soy consciente de que mis pensamientos y mis actos están bajo la mirada de Dios, me anima a obedecerle. Mi actitud de corazón va a ser obedecer al Señor. Y eso es al Señor. En momentos de dificultad, en momentos de soledad, el saber los atributos de Dios para mí es un consuelo, ¿no? Y nos ayuda a entender que Dios entiende nuestro sufrimiento y está con nosotros, porque Él ha pasado por donde nosotros también, por los mismos sufrimientos, ¿no? Enriquece mi vida de oración. Cuando yo oro al Señor, le pido algo, el Señor sabe, yo sé que el Señor me entiende y sabe lo que voy a pedir, aunque mis palabras sean torpes, aunque lo diga de una forma que pueda parecer otra, el Señor sabe la intención con lo que yo digo las cosas, ¿no? Me hace más humilde. Reconozco la grandeza de Dios y me hace agradecerle su presencia en mí. Es una bendición el saber que el Señor está con nosotros en cualquier momento, donde estemos, ¿no? Me da paz interior porque el Señor siempre está obrando para nuestro bien. Y eso es una alegría, hermano. Así que para terminar, quería dejar las 3 ideas principales que hemos desarrollado, que es muy importante conocer las técnicas del enemigo, es muy importante conocerlas, porque así estamos prevenidos. Gracias al Señor por los hermanos que amonestan conforme a su palabra, porque ¿qué sería si no tuviéramos Eliseos que nos avisaran de los peligros? Fracasaríamos totalmente, ¿no? Y gracias al Señor también porque Él es único, sus atributos son únicos y nos ama con un amor que no podemos entender, pero que lo aceptamos por la fe. Así que le damos gracias al Señor por su palabra esta mañana. Pedimos que nos ayude a vivir confiados y fuertes en Él, sabiendo que Él está con nosotros siempre, ¿no? Muy bien, que el Señor bendiga su palabra.